predicarle en esta noche con el tema Llegó Jesús. Amén. Gloria a Dios. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Y empecemos oleando por medio de la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra llegar? El significado o el concepto de la palabra llegar está relacionada con arribar. Cuando un avión arriba al aeropuerto, cuando el barco llega a, ¿cómo se llama? Al puerto. Cuando el tuki-tuki llegó aquí a la iglesia segunda del barrio Vilaverde. Llegó mi tío, llegó mi pai, llegó mi mai, llegó el gota gota. Ese no lo quieren, eso no es una llegada bienvenida. Y podríamos hablar de llegadas. Llegó la lluvia en un tiempo de sequía. Llegó lluvia, gracias Deus, oh Deus, gracias, obrigado. Llegó el calor, uy, mucha lluvia, estoy cansado de tanta lluvia. Entonces en ese tiempo muchos desean que llegue nuevamente el sol, que haga quente. Amén. Así que llegar está relacionado con todas estas cosas que en nuestro diario vivir, en un momento determinado, lo vivimos, lo deseamos, lo oleamos, falamos, ouvimos que llegó tal hermano. Falamos diciendo que llegó tal persona. Falamos diciendo o oleamos que llegó el mes de diciembre. Y vemos luces y vemos cosas y unas personas empiezan a preparar Natal y festas aquí, allá y muchas cosas. Y llega el tiempo, llega lluvia y una cantidad de cosas. Ahora, yo quiero hablar para você en esta noche que la palabra del Señor también me habla de una llegada maravillosa a la vida de todos los hombres. La palabra del Señor me fala de una llegada especial. Alguien llegó un día a nuestras vidas. Alguien llegó un día a nuestros corazones. Alguien llegó un día y tocó nuestras puertas. Y ese que llegó a nuestras vidas cambió nuestros corazones, cambió nuestros pensamientos, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de hacer muchas cosas. Y esa llegada de las que le estoy hablando en este momento está escrita en la palabra del Señor desde el Génesis hasta Apocalipsis. Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, siempre estuvo prometiendo que vendría. Ezequiel capítulo 34 verso 11 dice: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Isaías capítulo 52 verso 6, Dios prometió: por tanto mi povo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que falo, he aquí estaré presente, dice la palabra del Señor. Y aquel día, dice la palabra del Señor, no se veis esperar, porque la palabra del Señor me habla en el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas capítulo 2 verso 10. Pero el ángel le faló diciendo: no temáis,
porque he aquí os doy novas de gran gozo, que será para todo o povo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea que lo que Dios venía prometiendo que vendría, llega un momento en que ese que estaba prometiendo que vendría, llegó. Y lembre en esta noche que el tema de este mensaje para ustedes es: llegó Jesús. Amén. Llegó el momento esperado, falado por medio de los profetas, aquel que vendría un día. Dice la palabra del Señor, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. Y dice la palabra del Señor que el ángel escogió a una mujer que era virgen, llamada María. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Y dice: no temas, María, porque lo que está engendrado en ti, el Espíritu Santo es. Aquella mujer en ese momento no sabía lo que estaba pasando con su vida. Mucho menos José estaba desesperado y estaba confundido, porque María, su mujer, fala para él y diciendo: José, estoy grávida. José le dice: oh, María, José sabe mucho, ¿no? José, quédese, vea, no vamos a decir nada, no voy a hablar nada, pero eso sí, yo continúo sozinho, con José no más. Y dice la palabra del Señor que el ángel apareció a José y le dice: vea, José, no temas en recibir a tu mujer María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es más, ese ser, ese niño que nacerá, que llegará, tendrá por nombre, será llamado su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice la palabra del Señor que en el nacimiento del Señor Jesucristo empieza el Señor a crecer en grasa y en estatura, y empezó a crecer y lo empezamos a olear, o el pueblo de Israel empieza a olear a Jesús, el niño que crecía. Lo ven enseñando a la edad de 12 años en el templo, enseñando con todos los letrados, con todas las personas que enseñaban la ley, la Kadosh en el templo, y lo veían que era un niño muy inteligente. Amén. Y ven cómo crece, y ven cómo le enseña a otras personas, y ven también cómo aprende, porque él como hombre aprendió en todas las cosas y fue obediente a su pai, a su mai. Me parece que estaba por allá cerrando, ayudando a su pai con una mesa, con una cadera, con las cosas que hacía José su pai, pero también levaba y traía mandados a su mai, compraba jugos, compraba pan, compraba arroz y hacía todas las cosas. Pero cuando llega el tiempo, dice la palabra del Señor, a la edad de 30 años, dice la palabra del Señor, había un tiempo en el que el Señor habría de manifestarse y llegar a un lugar llamado Galilea. En aquel tiempo había también un hombre llamado Joao el Bautista, y dice la palabra del Señor que cuando Joao Bautista ve a este hombre llamado Jesús, que ya había acrecentado en grasa y en estatura, se quedó oleando al Señor de la gloria y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a hablar. Las personas no entendían en aquel momento de qué se estaba tratando. Podríamos decir que estaba a punto de aparecer en escena lo que los profetas estaban hablando, que estaría a punto de llegar en ese momento. Gloria a Dios. Ahora Joao Batista empieza a hablar y diciendo: es que detrás de mí viene uno. Y la gente como que se asomaba a la espalda de Joao y decía: pero ¿quién es? ¿Quién? No veo a nada, ninguém veo, no oigo a ninguém. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno
viene detrás de mí, Él empatizará con Espíritu Santo y fuego. Las personas ainda no sabían de quién era que estaba hablando, João Batista, pero dice a palabra do Señor que cuando llegó el tiempo, después que ese hombre llamado João Batista, después que Juan fue encarcelado, Jesús llegó. Aleluya. Vino a Galilea pregando evangelio do reino de Deus, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Deus se ha acercado. Arrepentemos y acrediten en el evangelio. Alabanzas a su nombre. El Señor de la gloria llegó. Jesús llegó falando y falando a las personas que habría un tiempo, y ese tiempo se estaba cumpliendo. Diante de ellos sus ojos estaban viendo y oyendo a aquel que estaba mandándoles a que se arrepintieran, a que acreditaran a su palabra, al evangelio, porque el evangelio no es de los hombres, el evangelio es poder de Dios para salvación, que estaba prometido y que llegó a la tierra para que todos los hombres crean y se acerquen a Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Gloria a Deus. Dice la palabra del Señor que empezaron a olear a Jesús, como pregaban las Judas, como pregaban las personas, y las personas decían: y aquel hombre llamado Jesús, ¿qué con ese hombre? ¿Qué con ese cara? E invitan a María, porque no invitaron a Jesús, invitan a María. ¡Hey, María! ¿Cómo va? ¿Todo bien? María, hay un convite. ¿Para dónde? Hay una fiesta. Oye, ¿sí? Oye, ¿dónde? Ahí en Canaán hay unas bodas, bodas, hay unas bodas. Una pareja se casó. ¿Cómo se dice? Contrajo matrimonio. Colombia dice contrajo matricidio. No, matrimonio. Ah, ¿verdad? ¿Verdad allí? Yo estaba invitado, convidado, José y sus hijos. ¿Estamos? Allí estamos oleándonos. Y María se va para esa fiesta. Y obviamente van los hermanos de Jesús, Jesús mismo, y algunos de los discípulos. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 2 versículo 9, están en las bodas de Canaán, mi querido hermano, en esta noche y amigo que puede escuchar esta maravillosa palabra. Gloria a Deus. Y en aquellas bodas de Canaán, en plena reunión, en plena fiesta, se acabó el vino. Se acabó, no hay más. La gente estaba esperando el mejor vino a esa hora, porque en ese momento, en ese tiempo, se repartía el mejor vino, dice la palabra del Señor. Pero sale el maestro, sale diciendo: vea, ¿se acabó cómo? Ahí está María. María resuelve. Perto a él, vaya fuera con María. Cuando fuera con María, le dicen a María: hey, May, se acabó el vino. Y María dice: ¿y qué vos sé que yo haga? Yo no puedo pues nada. Fale con él. ¿Sabe qué es lo importante en esta historia? Que se acabó algo de un acontecimiento importante. Pero lo bueno es que en ese lugar donde todo se había terminado, donde todo se había acabado, donde toda esperanza de continuar en la fiesta, de continuar con la alegría, toda esperanza se había terminado, pero había algo importante, y es que en esa fiesta y en ese lugar llegó Jesús.
Naomi. Cuando para Naomi se han acabado los deseos de continuar viviendo. Cuando para Naomi se han acabado las ganas de continuar avanzando, esforzándose, peleando por su familia, peleando por sus metas, peleando por sus objetivos. Es ahí en ese preciso momento cuando las personas claman a este Dios maravilloso que llega Jesucristo a nuestras vidas. Alabanzas a su nombre. Juan capítulo 8, verso 4. Me fala la palabra del Señor que llega un poco de personas con una mujer. La mujer había sido sorprendida, oleada en el mismo acto del adulterio. Y dice la palabra que la trajeron, la iban a apedrear, iban a cogieron pedras, pegaron pedras en sus almados y iban a matarla. Esa mujer, la mujer que llevaban, tenía en su espalda, tenía la morchilla tatuada, como decimos en la Colombia, tenía la lápida. Es decir, esa mujer llegó con la morchi encima. Pero ¿sabe qué es lo gran, maravilloso de la palabra del Señor? Que aunque esa mujer llegó con la morchi encima, también llegó donde había llegado Jesús. Estaba presente el Señor de la gloria. Y Jesús no es la morchi, Jesús Cristo es la vida, Jesús Cristo es la verdad, Jesús Cristo es el camino. Alabanzas a su nombre. La mujer le llegó la sentencia de muerte, pero llegó Jesús. Diga, llegó Jesús, que es la vida. San Juan capítulo 5, verso 3 me habla palabra del Señor, que había un pórtico. Allá había un pórtico donde todas las personas que tenían dificultades, unos se arrastraban, otros cojeaban. Muchas personas doences llegaron a un lugar llamado Betesda, un portón, un lugar donde fala la palabra del Señor, que en aquel momento, en ese gran pozo, dice la palabra del Señor, que se remecían las aguas, porque un ángel llegaba de tiempo en tiempo, y mientras todas las personas oleaban, que el agua se removía, y si alguien entraba en el agua, esa persona quedaba curada cuando se removían las aguas. Había un hombre en ese mismo lugar, dice la palabra de Dios, que llevaba 38 años, estaba lisiado, no podía caminar, no podía vivir, no podía caminar, no podía correr. Sus ganas de continuar avanzando se habían extinguido. Pero me fala la palabra del Señor Jesucristo, que en aquel lugar donde había muchas personas que estaban inválidas, donde había muchas personas que no podían caminar y que se les había agotado sus ganas de seguir existiendo en esta vida, llegó Jesús. Amén. Alabanzas a su nombre. Y llegó Jesús. Las personas estaban esperando a un ángel, pero lo que no se dieron cuenta que llegó Jesús, que es el creador de los ángeles. Y cuando llegó, dice la palabra del Señor, que tomó a aquel hombre y los llamó, y dice la palabra del Señor que cuando faló para él, este hombre que llevaba 38 años fue curado por la gracia del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Pues dice que en esta noche hay personas que llevan mucho tiempo estando ficando en un lugar, que han intentado avanzar en sus vidas, que han intentado prometerse cosas, alcanzar cosas, pegar cosas para su gente, su familia, pero continúan en el mismo estado. Déjeme hablar para usted que en esta noche, antes de que usted llegara a este lugar, llegó Jesús a este lugar. Alabanzas a su nombre. Pata palmas para él en este momento. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Joao capítulo 2, verso 13 al 15. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel en aquel tiempo estaban longe de Dios y estaban haciendo otras cosas que Dios no había mandado al pueblo a que veis diante de la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que el templo se había llenado de personas, de mercaderes. Unos vendían palomas, unos hacían unas cosas, las otras vendían, otros jugaban dentro del
Posiblemente la casa que somos hoy, porque cada uno de nosotros somos templo do Espírito Santo de Deus. E quizá ou ainda estamos fazendo coisas que Deus não nos ha mandado a fazer dentro de este templo. Pero dice la palabra del Señor que viendo el Señor da gloria que este desorden estaba aconteciendo con el pueblo de Israel, allí llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, dice la palabra del Señor que Jesús empezó a volcar las mesas, empezó a azotar jordas. Y dice que empezó a limpiar el templo, el desorden que estaba viendo en aquel momento dentro de la casa de su país. Esto me lembra y me trae a Génesis cuando dice la palabra del Señor que en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando llega el Espíritu del Señor, las cosas ya no siguen desordenadas. Las cosas pasan de desorden a convertirse en orden. Ya no continúan vacías, sino que ahorita son cheias del Espíritu Santo de Dios. Dios ordena las cosas del hombre. Dios ordena las cosas de las mujeres. Dios ordena las cosas de todo ser humano que vive en una vida vacía. Alabanzas al Señor. Llegó Jesús. Llegó Jesús a ese lugar y limpió el templo. Y después que limpió el templo, ahora dice la palabra del Señor, usted puede leer que ahora sí venían los cochos, que ahora sí venían los enfermos y el Señor los sanaba, el Señor los curaba, porque llegó Jesús. Alabanzas al Señor. João capítulo 11, del verso 17 en diante, fala la palabra del Señor que hay un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús. Dice la palabra del Señor que llevaba 4 días, no de muerto, 4 días de estar sepultado. O sea que de muerto llevaba más de 10 días. Porque la cultura judía acostumbra que cuando alguien moje, lo velan más de 8 días. Y después de tanto tiempo, ahora sí, lo meten al sepulcro. Y dice la palabra del Señor que Lázaro llevaba 4 días de sepultado. ¿Cuántos días llevaría de muerto? Por eso dice la palabra del Señor que cuando se acercaron a aquel lugar, Lázaro estaba podrido. Y él ya, yo no sé cómo le llamen acá, ni los urubús se acercaban a aquel lugar. Nada, olían muy feo. Y en aquel lugar donde estaba muerto Lázaro, habían 2 mujeres. María lloraba, Marta lloraba, los vecinos lloraban. Ay, se fue Lázaro, fue pesar de Lázaro. Pobrecita María, pobrecita Marta. Ay, ahora qué van a hacer esas mujeres. Se quedaron sosillas, pero no se dieron cuenta que en aquel lugar donde había un muerto, llegó Jesús. Llegó Jesús. Y si la muerte prevalecía en aquel lugar, llegó la vida. Y la vida prevalece contra las tinieblas. La vida prevalece contra la muerte. Y Jesús es la vida. Y Jesús es la vida. Y Jesús es la luz de esperanza. Amén. Alabanzas al Señor. Después de que, ya estoy terminando, después de que el Señor fez todas estas cosas, João Batista o Juan el Batista estaba encarcelado y escuta hablar de que hay alguien por allí haciendo milagros, haciendo cosas asombrosas, extraordinarias, y llama a 2 de sus discípulos y dice: hey, ve, olia, a ver quién es aquel hombre del que están hablando por allí. Y dice la palabra del Señor Jesucristo que fueron a olear a Jesús. Y que lo olearon y después de que Él estuvo dando un discurso, después de que Él estuvo dando una enseñanza, quizá en parábola,
quizá la parábola del sembrador, quizá la parábola del rico y el pobre, o del rico y Lázaro. Dice la palabra del Señor que los discípulos de Jesús, de Joao Batista, se acercan a él y perto a él y le dicen: hey Señor, no son maestri, está falando que si vos podés hablar para él y que quién es vos. Y dice la palabra del Señor que Jesús les dijo: vea, vaya, vale para Juan Bautista y dígale que llegó Jesús, que los ciegos olean, que los paralíticos caminan, que los muertos son resucitados y que a los pobres se les anuncia este poderoso evangelio, porque llegó Jesús. Alabanzas a su nombre. Vamos terminando, mi querido amigo, porque la palabra del Señor, llegó Jesús, me habla en Atos 2 Apóstoles, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice la palabra del Señor, cuando llegó aquel día, dice la palabra del Señor que se escuchó un estruendo que cayó y vino y sopló y selló toda la casa donde estaban 120 con él, y se estaban ahí la madre del Señor Jesucristo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En aquel entonces en Jerusalén habían personas, habían partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Cirene, de África, de todas las regiones. Y dice la palabra del Señor que un gran estruendo se escuchó. Escuche, mi querido hermano, ¿sabe por qué se escuchó aquel gran estruendo? Porque el Señor Jesucristo, antes de ser glorificado y antes de ascender a los cielos, Él y les dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ellos olearon que su maestro se fue, no lo volvieron a olear más. Entonces, ¿dónde queda la promesa? Pues cuando llegó el día de Pentecostés, el mismo Jesucristo que ascendió a los cielos es el mismo que voltó sobre ellos, pero ya no en carne, ya no en oso, sino en el poder de su Espíritu Santo. Por eso entendemos que el Espíritu Santo es Jesús, que el Espíritu Santo del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Llegaron lenguas repartidas como de fuego, porque llegó Jesús a las personas. En aquel momento, mi querido amigo y hermano, las personas pudieron entender y comprender que aquel que había llegado a Elis en el poder de su Santo Espíritu había sido el mismo que había estado manifestado en carne, aquel que había cargado una cruz, aquel que fue azotado, aquel que fue despreciado, aquel que fue desechado entre los hombres, porque él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondieron de él el rostro, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nos fuimos curados. Cuando llegó Jesús a nuestras vidas, la sangre derramada en aquel cruz del Calvario fue la que nos libertó, fue la que nos salvó, fue la que nos trajo vida. ¿Sabe qué, mi querido hermano? ¿Sabe qué, iglesia segunda de Villaverde? Hermanos que están aquí, los de la fundación, llegó Jesús a nuestras vidas. Hoy estamos aquí adorando, hoy estamos aquí batiendo palmas, porque llegó Jesús a nuestros corazones. Hoy estamos aquí cantando, hoy estamos aquí leyendo la palabra del Señor, porque llegó Jesucristo a nuestras vidas. ¿Sabe por qué están todos estos varones y hoy son constituidos como pastores? Porque Jesucristo llegó a su
guitarra, porque Jesús llegó a su vida. ¿Sabe usted por qué está ahí? ¿Y por qué usted ya no está en la cachaza? ¿Y por qué ya usted no está fornicando? ¿Y por qué usted ya no está en el adulterio? Porque Jesucristo llegó a su vida. Póngase en pie, mi hermano, póngase en pie en esta hora, póngase en pie. Hoy vamos a reconocer. Y usted va a lembrar. Usted va a lembrar. Usted va a lembrar el momento en que Jesús llegó a su vida. Oh, Jesús. Llegó Jesús. Llegó a Jesús. Llegó Jesús y sopló en tu vida. Llegó Jesús y sopló aliento de vida cuando estabas inundado de la noche. Llegó Jesús a tu vida cuando estabas con el agua al cuello. Llegó Jesús a tu vida cuando en tu camino no había salida, pero Jesucristo iluminó tu camino. Llegó Jesús y te abrió las puertas que los hombres te habían cerrado. Cuando llegó Jesucristo, se cambió el lamento en gozo. Cuando llegó Jesucristo, pasamos de la muerte a la vida. Cuando llegó Jesucristo, pasamos de las trevas a su luz admirable. Cuando llegó Jesucristo, pasamos de ser esclavos a la libertad en que Cristo nos llamó en esta noche. Cuando llegó Jesús. Cuando llegó Jesús a tu vida. Lembra, cuando llegó Jesús a tu vida estaba vuelta un desastre, hermano y hermana. Pero llegó Jesús y se ordenaron las cosas. Llegó Jesús y te dio ministerio. Llegó Jesús y derramó sobre ti dones y talentos. Llegó Jesús a tu vida y te la cambió por completo. Llegó Jesús a tu vida y perdonó nuestros pecados. Llegó Jesús a nuestras vidas y nos devolvió las ganas de seguir viviendo. Hoy le alabamos, hoy le glorificamos, hoy exaltamos su santo nombre. Oh, en esta noche, en Vilaverde, aunque allá están quemando pólvora, aunque la gente está dándole tributo al mundo, en esta noche aquí llegó Jesús. Aquí llegó Jesús. Aquí está Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Aquí hay libertad, apláudalo. Aplauda al Señor. Lembre, porque Jesús está en esta noche. Jesús está en medio nuestro. Sienta sus caricias, sienta sus abrazos. Jesús está aquí. Llegó Jesús a Vilaverde. Llegó Jesús. Llegó el Evangelio a nuestras vidas. E quando ele chegar